¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Te veo en el café y ahora estamos transmitiendo en vivo y en directo, pero desde nuestras casas. Este es el tercer programa que realizamos aquí en Cómo Vamos La Paz. Ay, perdón, pero pues esto es un rollo de la tecnología. Ya me moví, ahí estoy. Bueno, pues gracias por darle clic. Tenemos mucha información con respecto justamente a esta contingencia COVID-19 y hoy toca turno a la protección de datos en una contingencia, protección de datos justamente en esta contingencia COVID-19. Y por eso tenemos a nuestro invitado del día de hoy, él es Conrado Mendoza Márquez, comisionado presidente al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Baja California Sur, que es el ITAI de PCS. Bienvenido, Conrado, ¿cómo estás? Hola Ruth, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos siguen a través de redes sociales en este tema que sin duda es preponderante. Yo agradecerte el espacio que le brindas al ITAI. La verdad es que siempre resulta de gran beneficio el que podamos llevar a la ciudadanía esto que pues ha generado un cierto, o mejor dicho, cierta controversia con respecto a qué es lo de carácter público y qué es lo no de carácter público en términos de lo que pudiese llegar a ser el ataque, la vulnerabilidad de las personas. Así es, así es. Y bueno, este tema, del que de poco se ha hablado, hoy queremos hacer un gran énfasis porque puede ocasionarnos muchos problemas si no se maneja correctamente. La protección de datos personales es un tema importante en todo momento, porque en esta contingencia de COVID-19 el manejo de información es fundamental. Bueno, de inicio, como bien sabes, los parámetros que marca el Sistema Nacional de Transparencia, que se deriva en tres, bueno, de momento en dos pilares, que es el acceso a la información, obviamente transparentar lo que es la información y el tema de datos personales, pero particularmente en lo que mencionas y de inicio, bueno, el derecho de acceso a la información, el tener informado a la ciudadanía sobre cuál es el ejercicio, el desempeño dentro de las atribuciones de cada institución, en este caso de cada sujeto obligado, pues es un esquema que nos brinda y nos faculta la ley. Como bien sabes, el Estado en su artículo sexto dice, la Constitución Ujú. dice dentro del artículo sexto que el Estado deberá garantizar el derecho de acceso a la información pública. ¿Y por qué es bueno comentar esta tesitura, Ruth? Porque sencillamente no se trata nada más de conocer los sueldos y salarios de los funcionarios. Hay que saber cuáles son nuestras políticas, hay que saber en qué términos trabajan nuestros Ujú. funcionarios y cuál es la toma de decisiones con referencia a lo que pudiese darse, como es el caso hoy, sobre un tema de política pública en materia de salud. Es decir, qué acciones son las que emprende el sujeto obligado derivado de esta contingencia y por supuesto darle a la ciudadanía a la mano lo que pudiese ser mejores condiciones de vida o tener certeza sobre cuál es el desempeño que está generando toda esta contingencia. Entonces es un ejercicio de acceso, hay que tenerle la información a la ciudadanía con referente a lo que la propia dinámica de la contingencia está generando. Es decir, cada sesión de comité de salud, pues obviamente tendría que, derivado de esos acuerdos, estar siendo publicados de carácter cotidiano o en la cotidianidad que se den dentro de esta toma de acuerdos, como ha venido desempeñándose en este ejercicio el comité y que obviamente va a la par de lo que nosotros llamamos dentro del Sistema Nacional de Transparencia, lo que es el ejercicio de buenas prácticas. Entonces, es parte fundamental, por supuesto, el derecho de acceso a la información, pero sobre todo hacerlo por las vías institucionales, hacerlo por las vías correspondientes y no caer en cualquier otra controversia que precisamente le brinde a la ciudadanía esto que hoy se está viendo y que pone pues en condiciones de mucho cuestionamiento sobre si estamos actuando o no con referencia a lo que es la contingencia. ¿Qué significa vulnerar o el mal manejo de información de nuestros datos personales, específicamente en esta contingencia que estamos viviendo? Claro, mira, yo lo comentaba en unos debates que hemos tenido inclusive con algunos amigos de los medios de comunicación, porque hoy, derivado de esta contingencia, de esta contingencia y parte propia de generar información hacia la ciudadanía, eh, tal vez abusamos o confundimos los términos de la libertad de expresión.
Sí. qué es lo que hay que publicar y qué es lo que no hay que publicar, qué es lo que es de carácter de dominio público y qué es lo que no es de carácter de dominio público. Es decir, nosotros contamos en Baja California Sur y derivado de una iniciativa de nuestro gobernador Carlos Mendoza Davis. En 2017 entró en vigor la Ley de Protección de Datos Personales en el estado de Baja California Sur en posesión de sujetos obligados. Esto armonizado a la ley general que promueve el Instituto Nacional de Acceso a la Información. En este caso, en la entidad, nosotros somos los órganos garantes, o el órgano garante, mejor dicho, que prevalece o trata de salvaguardar la integridad física de las personas con temas que refieren al manejo de sus datos personales. ¿Qué es un dato personal? Todo aquello que te hace identificable. Nuestra credencial de lector cuenta con el mayor número de datos personales, entre los que destacan la firma, la fotografía, el domicilio, el CURP, el sexo y por supuesto la fecha de nacimiento y en sí todos esos datos que conlleva la credencial de lector. Con base Ok. a eso y a tu pregunta, esta ley, en un término dentro de sus criterios y deberes, pues maneja la proporcionalidad, un concepto de proporcionalidad. Es decir, ¿para qué quiero tus datos personales? En este caso, Exacto. el sujeto obligado, que es la facultad que nosotros tenemos como órgano garante, hacemos dentro de obligatoriedad, como lo emana el artículo 16, párrafo B de la Constitución, decir que el Estado ahora, en este caso, a la par de del derecho de acceso, pues ahora estamos obligados de igual manera a sobreguardar los datos personales, es decir, cuidar la integridad de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como sujeto obligado, en este caso de quien particularmente estamos hablando, la Secretaría de Salud debe tener en conocimiento estos principios y deberes, es decir, el término de proporcionalidad, que creo yo es el más importante, que es el que deriva para qué quiero yo tus datos personales. Es decir, en este caso, los pacientes, porque también hay que mencionarlo, no es propiamente el manejo de datos personales por la contingencia, esto es una cotidianidad. Hablamos de expedientes clínicos. Entonces, estos expedientes clínicos tienen un fin común. Y es decir, se deben de regir bajo este fin común. Con base a eso, estos datos, por ser propios, como bien lo comenta el concepto, personales, no deben de ser de carácter ni de interés de nadie más que de la personalidad que así lo compruebe. Es decir, si Conrado Mendoza entrega sus datos a la Secretaría de Salud, únicamente le pertenecen a Conrado Mendoza. ¿Cuándo se hace la excepción? En temas de, cuando debe ser carácter público, cuando se hable de temas de seguridad pública o que particularmente se generen para un estudio que pueda generar, obviamente, como es el caso de la contingencia, alguna preponderancia en términos de que algún paciente con sus diagnósticos pues favorezca a encontrar una solución a la contingencia. Sin embargo, esto va hacia una particularidad, es decir, va hacia laboratorios, análisis y demás, pero no quiere decir que sea de dominio público y que ellos se lo tengan que entregar en el caso particular a los medios de comunicación. ¿Esto por qué, Ruth? Y hay que puntualizarlo y con la sensibilidad que corresponde. A nadie nos interesa la vida pública, perdón, la vida privada de los demás. Y con referencia al ejercicio periodístico, lo único que interesa son las acciones que emprende este sujeto obligado derivado de la contingencia y lo que conlleva los acuerdos propios del Comité de Salud. ¿Qué consecuencia podemos tener justamente con todo lo que nos acabas de decir en este momento si, si se llega a filtrar información, si vulneramos o damos un manejo, un mal manejo de esta información? Ya lo dijiste hace un momento, bueno, en este caso el sector salud tiene desde nuestro nombre, dirección, diagnóstico, nuestro historial médico bien puede venir incluso el manejo de adicciones, o vida sexual, etcétera. ¿Qué pasa si se llega a filtrar esta información? ¿Cuáles serían las consecuencias? De Pues acuerdo a mira, lo que la ley me está eh, protegiendo. claro, la ley de sujetos obligados, la ley de datos personales en sujetos en posesión de Perdón, sujetos entendamos por obligados, sujeto obligado a todo funcionario público, ¿es correcto? todo ente público que maneje recurso público, todo Excelente. aquella instancia de gobierno, al igual que fideicomisos, partidos políticos, sindicatos que maneje datos personales.
El caso de la Secretaría de Salud, y como lo mencionaba hace un momento, no es nada más y de ejercicio exclusivo de la contingencia. Ellos cuentan con un banco de sangre, cuentan con una infinidad de datos que en términos de la ley se refiere a la transferencia y portabilidad de los datos. Es decir, la Secretaría de Salud debe de contar con un esquema de seguridad que no pueda ser vulnerable y que pueda brindarle a la ciudadanía todo este ejercicio que estamos comentando, es decir, sobreguardar la integridad física y propia de cada ciudadano que va y entrega ahí sus datos. Ahora, fue de dominio que se especuló, la verdad no me atrevo a hacer algún señalamiento en particular, pero en algunos medios de comunicación se filtraron algunos nombres de, de presuntos contagiados por el coronavirus 2019. Con base a eso, esos datos obviamente tienen que haber sido sacados de algún expediente clínico, algún documento oficial por parte, en este caso, del sujeto obligado o, como bien dice, el ente público que se refiere a la Secretaría de Salud, quien es predomina ahorita en el Comité de Salud. Ahora, ¿esto por qué? Porque es una lógica, nadie más posee tus datos. Y con referencia al esquema de la contingencia, obviamente quien tiene esa información y revela esa información es muy particular. Si es verdad este esquema, la ciudadanía en este caso cuenta con facultades de denuncia ante el Instituto de Transparencia, así como ante los órganos de control interno de cada sujeto obligado. Es decir, nosotros, inclusive dentro como parte del sistema anticorrupción que se instrumenta en Baja California Sur, existen entes que nos facultan para fiscalizar y emitir medidas de apremio, como lo refiere la ley en este caso. Si nosotros encontramos o detectamos que el sujeto obligado filtró datos personales, tenemos que acudir en primera instancia al órgano de control interno, emitir la denuncia correspondiente, para que de igual manera, en este caso, al Instituto de Transparencia, se le gire de igual manera la denuncia y con base a eso se haga un proceso que deriva de una investigación. Es decir, cómo es que llegaron esos datos que yo no permití que fueran de carácter público a esta cuestión dentro de un medio de comunicación. Entonces, eso dentro de lo que ya conlleva todo el proceso, porque hay que obviamente dirimir todas las pruebas, pues una de las cuestiones que más pueda llegar bueno, que contempla la ley, mejor dicho, es la aplicación de una sanción económica que va hasta los 200,000 pesos derivado de la gravidez, así como la amonestación pública hacia el servidor público. Esto con respecto a lo que aplica la ley de transparencia. Perdón, la ley de datos personales, y esto tiene que ir también a la par sobre lo que digan las atribuciones de medida de apremio ante el órgano de control interno. En este caso, si es la Secretaría de Salud, pues obviamente el órgano de control de la Secretaría de Salud tiene que emitir alguna sanción correspondiente y que sea, vaya, de carácter enérgico categórico, porque este tipo de situaciones no pueden suceder. No puede filtrarse ningún tipo de datos personales. Es decir, el expediente clínico únicamente debe ser de interés del paciente, así como en este caso de algún familiar que esté obviamente validado para que pueda tener acceso. De otra manera, no hay forma de que ningún dato, y sobre todo hablando de la contingencia, pueda ser filtrado. Tenemos que cuidar la seguridad también de los ciudadanos. Si alguien dice, es que porque te comento, era un debate que teníamos con algunos amigos de los medios de comunicación, pero alguien decía, Ruth, pues es que tenemos que avisarles a quienes estuvieron con la persona que fue contagiada con el virus. En este caso, yo no puedo sacar una foto y publicarla en todos los medios de comunicación y decir, ¿saben qué? Todos los que se junten con esta persona, por favor, pasen, ¿no? La recomendación, como Sí. entiendo yo, debe ser, es que el médico en su momento puede usted avisarle a amigos y familiares o personas cercanas al paciente que por favor atiendan el llamado que emite, en este caso, el sector salud, para que, bueno, se les haga el diagnóstico correspondiente. Esa es la chamba que hay que hacer en este aspecto. Nosotros no podemos llegar y agarrar el teléfono de todo mundo y decir, a ver, oye, tú estás infectado, porque obviamente, pues, generamos condiciones que no son propias y que inclusive se están viviendo. O sea, estamos en un estado de catarsis
que algo inédito, algo sin precedentes y que bueno, pues estamos todos a la predisposición y lo que debe prevalecer es precisamente dejarle a quien le corresponde y le compete que atienda la información precisa y correspondiente. Las redes sociales lamentablemente han tenido un trasfondo que se ha desvirtuado y con base a ese es que inclusive nosotros hacemos la recomendación para que chequen los términos de proporcionalidad, los avisos de privacidad que indican para qué están siendo utilizados sus datos y aquí y para qué, o sea, básicamente para qué estoy dando mis datos. Con referencia a eso, no hay que dejarnos caer en ese tipo de suspicacias y que se pueda derivar de un proceso de mala información. Lamentablemente esto Así corre es. bastante y no se puede frenar, por eso es prudente en este caso que tanto instancia de gobierno como ciudadanía pues atendamos esta recomendación. Así es, y hace todo lo que mencionas, muy, muy interesante. Hace un momento decías, en varias ocasiones platicando con otras personas sobre es que es necesario saber quién, quién dio positivo y ya sabes que se ha sabido que si la boda, que si todos estuvimos en la boda, si estuvimos en la reunión, yo también. Aquí lo más importante también y recalcar, obviamente el tema es la protección de datos personales, pero también es quédate en tu casa porque sabemos que pues ahorita aún no existe una vacuna para este virus y lo más importante es quedarnos en nuestra casa. A los primeros síntomas, aquí en Baja California Sur el teléfono es 800 BCS COVID y es lo más que podemos hacer. Ahí nos van a dar todo el protocolo y lo que tenemos, las indicaciones que tenemos que seguir. Por lo tanto, el estar enterados que otra persona está contagiada no nos sirve de nada. Lo más importante es quedarnos en nuestra casa. Y bueno, con todo este contexto, tanto la Secretaría de Salud a través del IMSS, del ISSSTE, de los hospitales públicos, de las clínicas, en este caso sería el Hospital Salvatierra, eh, todos los sujetos obligados entonces deben de tener muy grabado cuáles son los protocolos a seguir en cuando hay conferencias de prensa para nuestros compañeros de los medios de comunicación, que sí, o mejor dicho, que no podemos preguntar con todo lo que acabas de decir y para confirmarlo, que no podemos preguntar y que sí podemos preguntar con toda esta información que nos has venido dando. Bueno, de inicio, com- coincido plenamente en el tema de quédate en tu casa, sal para lo que realmente sea necesario, que en circunstancias como la que estamos viviendo, sin tener un precedente, pues la recomendación que nos dan las autoridades, y derivado, te repito, de esos acuerdos que toma el Comité de Salud de Baja California Sur, pues es lo más conducente, lo más prudente y es un esquema de política pública en materia de salud y que determina un ejercicio que por supuesto nos favorece a todos. Con referencia a los esquemas de los medios de comunicación, es muy perdón, es una pregunta muy básica y muy importante. La verdad es que te lo reconozco. Eh, pero como lo mencioné, bueno, a lo que voy es que los datos particulares, como el domicilio, donde vive esta persona, porque yo quiero ir a entrevistarla y saber que si cuánta gente vive alrededor, si es una colonia pobre, no es pobre, si es una colonia de alta, media, entonces esos datos pues realmente no nos interesan. O sea, la vida privada de los demás está prevista en la ley. Digo, estamos hablando de una contingencia, pero la ley de datos personales ya existe en Baja California Sur desde hace 3 años. Con referencia a eso, no podemos saber nosotros el nombre, por supuesto, no podemos acceder a la fotografía, o sea, es decir, yo como medio de comunicación, no, digo, con todo el respeto, ¿no? Pero no falta quien diga, es que yo no les creo a ustedes si ustedes no me exhiben las fotografías de los hoy oxisos, ¿no? Por decirlo, de una manera burda, si Ujú. te parece, Ru. Eh, pero, y que por propio desconocimiento, yo en un afán de buena lid o actuar de buena fe, ok, periodista, aquí están los datos o los domicilios y las fotografías,
y te doy acceso inclusive al expediente clínico, o sea, eso no debe suceder. Lo que nos interesa ahora es qué acciones se están emprendiendo, cuáles son las recomendaciones que nos emite el Comité de Salud, y con base a eso es lo que necesariamente y particularmente debemos informar. ¿Cuántos contagiados? Eh, cuántos sospechosos, lo que se ha generado en una tablita incluso que maneja, repito, el comité, y que ha sido muy divulgada por parte de la autoridad. Con referencia, ese es el único ejercicio que nosotros debemos de prevalecer. Después de eso, ya si hay una cuestión de fondo, pues bueno, sería ya a criterio de cada periodista, pero no podemos basarnos en el secreto médico, no podemos basarnos en la libertad de expresión, porque sencillamente no tiene absolutamente nada que ver. Lo prevé la ley, es un esquema de seguridad, inclusive ya estipuló a nivel nacional, porque es un tema de seguridad nacional, todo esto que estamos prevaleciendo con referencia a todas las instrumentaciones que da el Ejecutivo. Quédate en tu casa. Él lo ha hecho y lo ha mencionado y ha sido muy claro en esa atención. Lamentablemente a Baja California Sur ya llegó el coronavirus. Eh, Tenemos que verlo con la seriedad que corresponde y la mejor recomendación es esa. Con base a eso, pues todas las decisiones y determinaciones que tome el comité, pues son las que deberán de ser de carácter público. Después de eso, no hay nada más que informar. Ahora, sucedió un caso, un familiar, esto reveló que sí había Ujú. fallecido esta persona por coronavirus, pero el familiar, de acuerdo a la fuente, fue quien autorizó que sí o Que dio la confirmó que había información. fallecido por coronavirus. Aquí en este ejercicio es completamente diferente porque obviamente Sí. ya en quien quedó, en este caso, pues obviamente por correspondencia de familia, pues ya autorizó el manejo de los datos personales. Después de eso, la autoridad no está competente para absolutamente nada. Entonces ya si el periodista quiere ir con la familia o supo o cree, considera, bueno, ya es un ejercicio completamente independiente, pero que si se da en esquema de denuncia, era lo que te comentaba yo, los órganos de control interno, tanto como el instituto, pues habrían que desahogar bajo denuncia, porque nuestro sistema judicial se basa bajo denuncias. O sea, nosotros no somos, no andamos indagando aquí y allá para poder encontrarle alguna consideración mayor a este tema. Sin embargo, si hay un precedente ya de conocimiento que alguien está haciendo un mal manejo de nuestros datos, pues bueno, tiene las instancias correspondientes. Tenemos una pregunta. Mis solicitudes de información que hice antes de que iniciara la contingencia, ¿me las van a responder en tiempo o qué pasa con esta información que solicité? Muy bien. Eh, Te agradezco la pregunta. Mira, derivado de la contingencia, nosotros dentro del acuerdo del Pleno del Instituto, los tres comisionados, en el caso de la comisionada Rebeca Buenrostro y el comisionado Carlos Zambrano, tomamos los acuerdos de hacer la suspensión de términos y plazos con términos a la solicitud y entrega de información. Esto porque de igual manera, como sucedió en todas las instancias de gobierno, eh, como sujetos obligados, pues se dieron la suspensión de actividades. Entonces, básicamente ahorita no hay gente trabajando, no hay quien atienda particularidades propias de cada solicitud. Entonces, esto a partir del 30 de abril habría que retomarse en lo conducente y de acuerdo a lo que dictamine el Comité de Salud. Nosotros, en el primer momento, cuando el ciudadano gobernador Carlos Mendoza hizo el llamado, nosotros dentro del acuerdo, hicimos un acuerdo dentro del pleno del instituto y a las mujeres trabajadoras les apoyamos con el trabajo en casa. Ya posterior y derivado de la fase 2 que instrumentó el Comité de Salud, bueno, nos dimos a dar el acuerdo para la suspensión total de labores. Entonces, en términos de la pregunta, sería posterior al 30 de abril cuando nosotros tendríamos ya una respuesta más clara y pues notorio es de cómo vaya dándose las condiciones de esta contingencia. Ok,
Algo, ahorita que estamos justamente, todos estamos en casa, encerraditos en casa, estamos muy conectados a las redes sociales y dedicamos una buena parte de nuestro tiempo a estar conectados. Entonces, están los que se llaman los llamados ciberdelincuentes, y justamente Ujú. están ávidos de obtener nuestra información personal. ¿De qué se trata y cómo no podemos caer en este truco donde podemos dar toda nuestra información sin darnos cuenta? Pues mira, eh, el primer paso que es qué tan segura y qué tan confiable es la página. Con referencia a eso hay que checar nuestro aviso de privacidad, los términos de confidencialidad y obviamente los términos que derivan de los deberes que da la ley de protección de datos personales. Con base a eso, yo ahí voy a identificar para qué quieren mis datos. Si en este caso eh, que sucede robos de identidad, te piden cuentas bancarias, te piden alguna otra cuestión que va más allá de la lógica de la existencia de esa página, pues obviamente pues yo solamente sabré si se las doy o no se las doy. Con referencia a eso, pues es que se dan los ciberataques, ¿no? Entonces es muy importante conocer los términos de los avisos de privacidad, así como la confianza que te pueda brindar esa página a la que tú estás accediendo. En este caso, no considero yo válido darle a ningún portal, salvo algún trámite o servicio ante la instancia correspondiente, la seriedad correspondiente para hacer valer mis datos personales. De otra manera, si yo entro, porque sucede en el caso de los niños, que es Sí. una de las cotidianidades que más hay, se meten a páginas de juegos, quieren comprar juegos y sin aviso ni más, van a la bolsa de la mamá, sacan la tarjeta, digo, ya los niños están en ese nivel de inteligencia, ¿no? Entonces ya sacan la tarjeta, van y dan los datos y pum, con base a eso ya tienes un acceso que no estaba permitido. Por eso también es prudente cuidar todo lo que se vela en la navegación de nuestros dispositivos. Entonces, lo que sí es prudente es ver esa parte, porque de otra manera pues estaríamos siendo vulnerables con este tema. Hay una policía cibernética en el estado, ya tuvo acciones inclusive que favorecieron con resultados de la detención de una persona por pretender ataques de rapiña y se deriva de todo este ejercicio que inclusive predomina entre los sujetos obligados. Es obligatoriedad de cada sujeto obligado tener los esquemas de seguridad para que no puedan ser filtrados los datos, para que estén en una plataforma que contemple todo este esquema de ciberataques. En este caso, como lo es la Plataforma Nacional de Transparencia, nuestra propia plataforma que es el sistema Infomex BCS, así como la propia página del Instituto de Transparencia. Entonces, hay que contemplar dentro de la obligatoriedad que nos da como sujetos obligados y obviamente en referencia de cualquier intención que en este momento pudiese generar otra disonancia o que genere una disonancia con referencia a lo que va en contra, por supuesto, de lo que es la política de salud que está instrumentando Baja California Sur. Sí, e incluso estuvimos leyendo que en México también ya estuvo por ahí rolando en las redes sociales y en WhatsApp solicitud de donación para vacuna de niños chinos. Entonces, pues sabemos que la vacuna no va a existir sino hasta, bueno, eso dicen los datos oficiales, sino hasta el próximo año en que sí, llega a realizarse. Entonces, y mucha gente ha caído y también están suplantando muchas páginas oficiales, ¿no? Incluso gubernamentales. Entonces, sí, como bien lo mencionas, hay que tener mucho cuidado con qué información estamos dando. Y también si recibimos correos, los famosos spam, que a veces no nos damos cuenta o no siempre llegan a nuestra bandeja de spam, pero insisto, traen también links de páginas oficiales, y sí, tener mucho cuidado cuando comenzamos a llenar esta clase de datos y sobre todo muchas páginas que ahorita se están enfocando a toda esta información que queremos saber y estar al día de esta contingencia COVID-19, donde nos dan como que los datos de última hora, pero mucho cuidado porque también son páginas piratas, ¿no? Podemos llamarlo así. Muchas gracias, Conrado. ¿Algo más que quieras agregar sobre esta información y la protección de datos personales en esta contingencia COVID-19? Pues, amiga, agradecerte de primera mano la invitación que me haces para compartir contigo este tema.
que como lo coincide la propia ley, pues se trata de brindarle seguridad a la ciudadanía sobre el manejo de sus datos personales. La verdad que para el instituto representa mucho ese tipo de espacios. Yo agradecerte a ti, a Cómo Vamos La Paz, a Lucía, por supuesto, enviarle el afectuoso saludo. Y pues en la recomendación nada más que si ven que sus datos están siendo vulnerados, que si están siendo o teniendo un manejo ilícito, pues obviamente a acudir a las instancias correspondientes. Si bien es cierto en los términos de que se dieron dentro del acuerdo del Instituto de Acceso a la Información, que fue la suspensión de términos y plazos, pues bueno, no deja escapar los correos electrónicos, el caso de un servidor conrado.mendoza@itaibcs.org.mx, para cualquier otra intención que dé en la carácter, pues obviamente en el carácter de emergencia, y lo que es hacia los órganos de control interno. No pueden ser revelados nuestros datos personales, no propiamente por la contingencia, por ningún motivo, por ninguna Ok. circunstancia, únicamente es de interés de la personalidad que así lo compruebe. Conrado Mendoza es Conrado Mendoza, y obviamente él es el único que puede tener acceso a sus datos, que obviamente también van a la par de lo que si nosotros estamos viendo que están mal manejados, pues tenemos lo que llamamos los derechos arcos, que es el acceso, la rectificación, cancelación y oposición. Esto lo comento en los términos de proporcionalidad de la ley. ¿Para qué quiero tus datos? Bueno, accedo para ver para qué los quieres. Si hay algún dato que está mal, mi domicilio y demás, pues lo rectifico. Si no quiero que tú uses mis datos, los cancelo o lo que voy también a la oposición. Entonces, con referencia a eso, pues está la intención. Hay que estar atentos a la información que se deriva de los portales institucionales, como lo prevé la ley de transparencia, que es a través de ellos como favorecemos lo que comentamos en un inicio, el sexo constitucional. El Estado deberá garantizar el derecho de acceso a la información, manejo de políticas públicas y obviamente lo que refiere un ejercicio de buenas prácticas y de gobierno abierto. En este caso, el Comité de Salud es la única instancia a través de los portales institucionales que está emitiendo las recomendaciones y que se dan propiamente de una intención que es que todos podamos salir bien de esta contingencia de coronavirus, y que bueno, sin duda, y tengo la fe, la comparto con todos ustedes de que así habrá de ser. Muchas gracias, Ruth. Así es, Conrado. ¿Alguna página donde podamos accesar para tener toda esta información de primera mano? Claro que sí, está la de nosotros, itaibcs.org.mx, de igual manera inai.org.mx, ahí hay un micrositio donde está todo lo que se refiere a cuál deben ser los manejos dentro de los datos personales, los términos de confidencialidad, los términos de los principios y deberes, que como te comentaba, licitud, legalidad, proporcionalidad, son 8 conceptos que se manejan ahí, y lo que, bueno, emana de cada intención. Inclusive están saliendo acuerdos para cómo se deben de conducir las sesiones virtuales, realmente convocar a quienes, bueno, son recomendaciones obviamente, ¿no? No es que en este caso, por la vulnerabilidad que pudiese generarse en los datos, pues obviamente convocar a quien tienes que convocar, si es necesario, pues hay que convocar, los términos de seguridad cibernética que bien comentadas hace un momento, pues que deben estar contemplados, y en sí vienen una serie de recomendaciones que debemos de atender, obviamente en principio y criterio de lo que emana la ley. Con base a eso, pues cualquier otra intención que pudiese incluso surgir de ustedes, Ruth, pues estamos abiertos a toda esa posibilidad. Muchas gracias, Conrado, por tu tiempo y bueno, No, al este contrario. programa fue protección de datos personales en una contingencia COVID-19. Él es Conrado Mendoza Márquez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur. Esto fue TV en el Café. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Conrado, por tu tiempo. Hasta la próxima. No, al contrario, ustedes.